Existen diferencias puntuales entre conceptos tan complejos como son la transexualidad, homosexualidad, intersexualidad y transvestismo. Hablar de ello implica rol e identidad de género. Un individuo travesti es aquel que simplemente siente gusto de poseer las prendas del sexo contrario, sin que esté comprometido lo que es la identidad sexual o su género. Ahora bien, el individuo homosexual se refiere a gustos, a preferencias. Es un individuo que gusta de otro de su mismo sexo. Cuando hablamos de transexualidad, implica que uno nace con un sexo biológico en el cual no se siente conforme, mientras que la intersexualidad implica conceptos biológicos, genéticos, incluso morfológicos. Hoy en Medicarte trataremos de abordar este delicado y complejo tema. Para ello me acompañan dos especialistas, la doctora Carolina Mendoza, quien es endocrinólogo, y la doctora Tamara Adrián, congresista y abogado. Bienvenidas. Doctora Mendoza, el pasar de un sexo biológico a uno de hecho implica un complejo proceso farmacológico relacionado a las hormonas. En principio, ¿cómo sería esa terapia de reemplazo hormonal en transgéneros? Sí, la terapia de reemplazo hormonal en transgéneros tenemos que utilizar ciertas hormonas para poder disminuir para poder pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre. De por sí es mucho más fácil a nivel hormonal pasar de hombre a mujer que de mujer a hombre, porque a los hombres nosotros le vamos a colocar tanto progesterona como andrógenos, y les vamos a bajar los andrógenos y les vamos a poner progesterona y les vamos a poner estrógenos. El único problema es que vamos a tener varias consecuencias y varios efectos colaterales que los vamos a poder conversar más adelante. Y en cambio, en las hormonas de las mujeres tenemos que disminuir todo el sistema hormonal de las mujeres con unos análogos de GnRH o con algunos medicamentos que son un poco más fuertes para las mujeres. Esto explicaría como una especie de castración en el caso de los hombres, ¿no? Sí, es como una menopausia que se le tiene que producir a las mujeres y a partir de allí hay que colocarle los medicamentos androgénicos a ellas. Ahora bien, doctora Adrián, esto es en el cuanto al sentido farmacológico, biológico, pero en el sentido legal, ¿qué es sexo legal y qué se entiende como ley de asignación de género? Mira, desde el punto de vista legal, el derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado el derecho a la identidad, que es el derecho a ser quien tú eres y a ser reconocido por el Estado como tú eres. La sentencia de carácter no vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Costa Rica, ha establecido de manera muy clara ese derecho a la identidad en los 6 puntos sustanciales relacionados con la pregunta que hizo el Estado de Costa Rica sobre si tenía el deber positivo de reconocer el derecho a la identidad de las personas trans por vía administrativa y sin necesidad ni de hormonación ni de procedimientos quirúrgicos, mucho menos de ningún tipo de requisito patologizante, particularmente de informes médicos o informes psiquiátricos o psicológicos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en 2018 saca lo que es la transexualidad de las patologías psiquiátricas. Y antes la APA, es decir, la American Psychiatric Association. El derecho entonces a la identidad es un derecho humano que hoy está respetado en México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, y diría yo en la colonia Tovar, pero bajo distintas modalidades, todas ellas que implican el derecho a la autodeterminación de las personas y a ir ante un funcionario del registro civil para obtener su nueva partida de nacimiento y su nuevo registro de elector o su nueva cédula de identidad o su nuevo pasaporte y el cambio de los títulos y diplomas o documentos de identificación que haya podido tener la persona históricamente con la finalidad de evitar la discriminación. Esto es para sentirse cónsonos tanto con el sexo en apariencia biológico, en el que se va a cambiar, pero también desde el punto de vista social. Ahí hay una serie de errores, no hay cambiar. Tú asumes tu identidad. La identidad es algo inmutable, un elemento inmutable de la personalidad que se tiene alrededor de los 3 años. Toda persona sabe si es varón o hembra alrededor de los 3 años, mucho antes de que se sepa en la adolescencia quién te gusta. Es decir, hay una precedencia casi de 10 años entre la identidad de género y luego la orientación sexual. Y esto significa que en el 99% de los casos
las mujeres tienen una identidad de género femenina y los hombres tienen una identidad de género masculina, independientemente de quién luego les guste. Ahora bien, doctora, porque yo sé que esto uno suena redundante, pues es un tema bastante complejo todavía hoy en el siglo XXI. Si no tiene nada que ver, incluso desde el punto de vista hormonal, porque si yo decido, yo me siento identificado ya a los 3 años del sexo con el cual no nací, ¿ok? Pero igual es cierto que necesito, para estar consono con la sociedad, una terapia de hormonización. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de... No hay una edad que me diga... No, además depende de las personas. Hoy en día, cuando nosotros trabajamos este tema en la WPAT, la Organización Mundial de Profesionales de la Salud para el Tratamiento de Personas Trans, de la cual tengo el honor de ser parte de la Junta Directiva, para que no sepan, tenemos entonces una serie de elementos que nos han llevado a determinar justamente que las personas pueden llegar hasta donde quieran llegar y tienen la libertad de llegar hasta donde quieran llegar. Es decir, el proceso de transformación física puede o no ocurrir. Es decir, una persona trans puede seguir teniendo un cuerpo masculino o femenino y ser una persona trans. Entiendo que eso es bastante complicado porque la normalización social pretendería que se llegue a un proceso de transformación completa. Pero la persona tiene derecho a decidir qué hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Y voy a introducir un nuevo concepto, a lo mejor estoy errado, con el sexo que uno siente y cree en su alma que tiene. Pero al regreso de la pausa vamos a seguir con este interesante tema. Esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Soy el doctor José Gregorio Hernández y hasta el próximo segmento.